Esta es la meditación 79 de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy es el texto correspondiente de Mateo 13, 31 al 35 y Ezequiel 17, 22 al 24. Meditación que corresponde al lunes 4 de mayo. Yo soy Rafael Pola. Jesús, la semilla de mostaza y la levadura. Qué gusto que podamos continuar nuestra meditación sobre la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Espero que hayan tenido un domingo muy bendecido, que haya sido una verdadera experiencia de comunión, de compañerismo y de adoración al Señor. Por lo que compete a nuestra serie, hoy continuamos con Mateo 13. Vamos al verso 31 al 35 y Jesús continúa en su papel como maestro, nuestro maestro, usando el recurso didáctico de las parábolas para hablarnos acerca del reino. Se trata de la semilla de mostaza y la levadura. Son también parábolas conocidas, pero siempre hay en ellas un mensaje para nuestra vida. Dice así Mateo 13. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Muy bien, hoy continuamos con dos parábolas más. Las dos tienen que ver con el mismo tema de la última, de la meditación más reciente, el crecimiento del reino. Nos mantenemos en el mismo recurso didáctico que Jesús utilizó para enseñar, que es el de las parábolas, y mantenemos también el asunto del reino de Dios. Recuerden que se usan como sinónimos reino, reino de Dios y reino de los cielos. Tiene que ver con la soberanía de Dios sobre la creación. Jesús no dijo con mucha claridad, no definió qué es el reino de Dios, pero nos dio muchos datos para ir construyendo una idea más o menos completa de lo que se trata el reino. Él señaló con claridad lo que es realmente importante a través de las parábolas. En estas dos parábolas que hemos leído ya hoy, la pregunta que podemos formular y que está detrás del texto es: ¿cómo crece el reino? ¿Cómo se va a expandir sobre la tierra? Si se trata de un reino militar, donde hay un rey, un ejército, un territorio, una legislación, la pregunta es sencilla. Simplemente el nuevo rey toma posesión del territorio y comienza a gobernar. Pero una vez más, Jesús nos va a señalar un elemento clave. Su reino no es de este mundo, él dijo en alguna ocasión, y en el mismo sentido, su crecimiento no depende de los elementos humanos, sino de algo que es propio de su propia naturaleza. Disculpen la redundancia. Algo que es propio de su diseño genético. Es decir, el reino se expande por su propia naturaleza.
La primera imagen es la de una semilla de mostaza y la segunda imagen es la de la levadura, una parábola comprensible para los que se dedican al campo y otra comprensible para las amas de casa. En el contexto histórico de Jesús, la semilla de mostaza representaba lo pequeño, pero que se vuelve sorprendentemente grande. Y la levadura, lo pequeño que transforma desde dentro la harina y también se expande de manera extraordinaria. Ambas imágenes estaban profundamente arraigadas en la vida agrícola y doméstica del siglo I. Comunican ambas que el reino de Dios opera con una fuerza divina desproporcionada, silenciosa, pero imparable. La comparación que viene a mi mente, ya que no todos conocemos la semilla ni la levadura, es la pandemia. Algo trágico, pero muy claro en tanto la fuerza de expansión. En unas cuantas semanas, lo que se inició allá en China ya se había expandido prácticamente a todo el mundo. La propia naturaleza del virus y su forma de contagio lo hicieron mortal y mundialmente poderoso. Era tan fuerte que en su momento la humanidad no contaba con vacunas para poder contraatacar al virus. No debemos de olvidar que el reino del que habla Jesús, no se reduce al número de convertidos. Su crecimiento, por ello, no debe medirse en número de convertidos. Se trata de algo mucho más abarcador, pero que incluye, por supuesto, la conversión de seguir a Jesús. Se trata de la luz que vence las tinieblas. El reino ha llegado. Se trata de la vida que derrota la muerte. El reino ha llegado. Se trata de la libertad sobre la opresión y la salud sobre la enfermedad. El reino es también justicia, la justicia de Dios es amor, el amor sobreabundante e incondicional es paz, la paz que es la presencia del shalom de Dios, es misericordia, que es el amor compasivo, es bondad y es compasión. Hoy, cuando estamos compartiendo esta pequeña reflexión, este podcast, hay en el mundo 2.600 millones de personas que profesan la religión cristiana. Aquí entran todos. La pregunta es, ¿ahí está el reino? En esos 2.600 millones de confesantes, Jesús dijo que al final algunos de los que se confiesan cristianos serán desconocidos y arrojados al lago de fuego eterno. Simplemente no tenían la marca de la autenticidad, que es la marca del reino de Dios. Algunos sí contaban con su fe de bautismo, se fueron bautizados de niños, o con su certificado si lo fueron de adultos. Pero a pesar de ello, dan señales de muerte, porque viven en la realidad de la opresión, la maldad y la injusticia. Vamos con otro ejemplo. La expresión microacto con macroefecto. Se refiere a un tema interesante del mundo de la acción. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es un microacto con un macroefecto? El botón nuclear, un pequeño artefacto en las manos de una persona con la autoridad para apretar ese botón. Al hacerlo, desencadenaría una explosión tan enorme a través de un ataque nuclear. Es un pequeño acto, le llevaría algunos minutos. Simplemente pondría presión sobre un botón o marcaría algún indicador, pero el efecto sería devastador, mayúsculo. Las consecuencias son mundiales.
La diferencia es que en el reino de Dios, los microactos tienen consecuencias expansivas monumentales, pero de amor, justicia, paz, salvación y transformación. Si el microacto es propio del reino de Dios, tiene entonces, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, su fuerza para crecer. Muy bien, podemos ir cerrando nuestra meditación de este lunes. ¿Qué nos dice la palabra hoy? El reino de Dios opera con una fuerza divina desproporcionada. Opera en nuestro interior cuando el reino llega a nosotros y opera en la sociedad cuando la iglesia proclama el reino. Lo hace la iglesia con microactos, pero con macro efectos. Ese es el reino. Actos pequeñitos, cotidianos, poco visibles, pero de efectos extraordinarios. No podemos despreciar lo pequeño, porque justamente lo pequeño es la forma en la que el reino actúa. Una pequeña señal, una pequeña semilla, cada día hace una enorme diferencia en el huerto de tu vida y en el huerto de la sociedad de hoy. ¿Se imaginan ustedes el potencial que eso tendría si los 2.600 millones de cristianos en el mundo cada día sembramos una semillita en la dimensión del reino de Dios? Ninguna mega iglesia podría aspirar a tener un efecto tal como el de todo el pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús con las señales del reino. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 17, versos 22 al 24. Esto dice el Señor soberano, soberano. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Una rama. Se convertirá en un cedro majestuoso. Extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Así que si tú te consideras un árbol pequeño y un árbol seco, esto es lo que Dios puede hacer si pone su mano sobre ti. Hoy vamos a tener como frase memorable una frase de un autor importante, contemporáneo, sobre el Evangelio de Mateo. Él se llama Craig S. Kinner. Es un erudito. Y él dice sobre este pasaje lo siguiente. Tanto la semilla de mostaza como la levadura ilustran el crecimiento sorprendente e inevitable del reino de Dios a partir de un comienzo insignificante, el reino. Recuerden que a partir del próximo miércoles, ya será miércoles 6 de mayo, vamos a complementar nuestra reunión de oración, como lo hemos hecho siempre, con una pequeña meditación. Pero este miércoles 6 inició una meditación basada en el libro del Eclesiastés que nos llevará durante 30 sesiones. 30 miércoles vamos a complementar la oración con una meditación bíblica basada en este extraordinario libro del Eclesiastés, que es parte de lo que se llama literatura sapiencial, pero con una característica muy peculiar, que es un enfoque crítico de la sociedad. Y si algo hoy necesita el pueblo de Dios, es una mentalidad crítica de acuerdo a la palabra de Dios para comprender lo que pasa en el mundo de hoy, para poder vivir adecuadamente, sabiamente en el mundo de hoy. Tengan a la mano su cuaderno, toman notas, tal vez yo comparta cada nota, es probable que comparta algunas notas para que puedan irlas guardando
del estudio de Eclesiastés y también voy a implementar algo que puede ayudarnos desde el punto de vista educativo y didáctico. Al final voy a compartir un pequeño cuestionario para que podamos reflexionar sobre lo estudiado. Por lo pronto, tengan una semana muy bendecida. Yo ya, primero Dios, creo, porque todavía estoy grabando en México, creo que ya estaré en Cancún y a disfrutar de ese bellísimo lugar que tenemos en la Riviera de aquí de México. Dios les bendiga muy, muy ricamente.